Otra rama del derecho que tiene mucho que ver con el derecho tributario es el derecho penal. ¿Por qué el derecho tributario tiene relación con el derecho penal? Pues muy sencillo, basta que observen la estructura del Código Fiscal de la Federación para que vean que dentro del mismo hay un apartado que se refiere a infracciones y delitos en materia fiscal. Y entonces el derecho tributario toma del derecho penal los conceptos básicos para tipificar las conductas que se consideran delitos fiscales, obviamente, y establecer también cuáles son las penas que le corresponden a dichos delitos. ¿Ok? Esto es igual bastante importante. ¿Por qué? Porque en nuestra práctica profesional nos damos cuenta que a demasiada gente le gusta practicar el deporte nacional, que me imagino ustedes ya saben cuál es. Luego la autoridad en ejercicio de facultades los descubre y obviamente tranquilamente, independiente cuál sea la etapa en que se esté llevando a cabo el procedimiento administrativo mediante el cual la autoridad se da cuenta que el contribuyente incurrió en un delito fiscal, pues puede interponer la querella en su contra, y entonces el contribuyente va a tener que atender a dos procedimientos: el procedimiento administrativo resultante del acto de fiscalización y el procedimiento penal que se tramita obviamente ante tribunales jurisdiccionales en materia penal. Y entonces pues atender esos dos asuntos, y todo ¿por qué? Pues por falta de conocimiento de las leyes, ¿ok? Entonces es importante también conocer esto y recordar, yo diría, recordar los 4 aspectos básicos que debe tener como objetivo o como meta toda persona que se aprecie de ser asesor fiscal. Y estos objetivos son los siguientes. Primero, debe proteger la libertad de su cliente. Segundo, debe proteger el patrimonio de su cliente. Tercero, debe evitar el embargo o la inmovilización de las cuentas bancarias. Y cuarto, debe aprovechar las disposiciones fiscales para hacer el pago de sus contribuciones de la forma más óptima para su cliente. Entonces, nunca se les olvide ese aspecto, esos objetivos que debe tener toda persona que dice ser asesor fiscal. Muy bien, entonces todo esto relativo a los delitos fiscales, ya les señalé en qué apartado del Código Fiscal lo vemos. Ya sí existen los delitos de contrabando, asimilable al contrabando, que se consideran también equiparables al contrabando, defraudación fiscal, asimilable o a defraudación fiscal, etcétera. Hay una serie de delitos en materia fiscal. Y obviamente, pues la autoridad poco a poco, haciendo uso cada vez más de las tecnologías de la información, pues va haciendo su labor, facilitando su labor de fiscalización, que en un momento dado puede conducir a que la autoridad interponga querellas en contra de los contribuyentes cuando estos cometen estos ilícitos por una mala asesoría y por desconocimiento de las leyes tributarias. Continuamos ahora observando la relación que existe entre el derecho tributario y el derecho procesal. Bien, es importante en primer término conocer ¿cuál es el concepto de derecho procesal? Bueno, pues es un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el Estado, ejercitando la función jurisdiccional, que no es otra cosa más que aplicar la ley al caso concreto, asegura, declara y realiza el derecho. ¿Ok? Esta rama
de esta rama, el derecho tributario, ha tomado sus principios y las bases fundamentales, obviamente con lo que se basa la utilización del medio de defensa, básicamente el juicio de nulidad que se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y obviamente también el juicio de amparo que se interpone ante, pues puede ser ante, si es contra leyes, amparo indirecto, juzgados de distrito. Si es contra sentencias del tribunal fiscal, pues tribunales colegiados, pero siguiendo las reglas que se establecen en el derecho procesal que corresponda a la materia tributaria, ¿ok? Pero es importante recalcar lo siguiente: para poder entender correctamente el derecho procesal, pues hay que haber estudiado teoría general del proceso y derecho procesal civil, para luego desempeñarnos en la materia tributaria utilizando precisamente las normas de derecho procesal. Muy bien. Del derecho civil, la relación del derecho tributario con el derecho civil. Bueno, aquí es muy importante observar que el contenido del Código Civil, yo no sé si ustedes tengan esa curiosidad profesional de observar en un momento dado, y qué bueno que se los menciono en este momento. Si queremos conocer alguna ley, lo primero que tenemos que hacer es lo que hacemos en el karate o en el box. Lo primero que tenemos que hacer es sabernos parar para que el rival no nos vaya a tumbar. Bueno, pues es lo mismo aquí. Si queremos conocer una ley, lo primero que tenemos que hacer es sabernos parar en ella, es decir, conocer su estructura. Entonces vamos a conocer la estructura del derecho civil y tomamos el Código Civil Federal. ¿Por qué? Pues para asimilarlo con las leyes fiscales, que también son de carácter federal. Y obviamente en el Código Civil Federal, en su libro primero, vamos a ver todas las normas relativas a las personas, y así vamos a ver el concepto de persona física y moral. ¿Tendrá esto relación con el derecho tributario? Pues por supuesto que sí, señores. Las leyes tributarias en su artículo primero siempre establecen: las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto, y así dicen los siguientes casos: dice renta, cuando realicen actos o actividades en territorio nacional, dice la ley del IVA, etcétera, ¿sí? Y cualquier ley tributaria en su artículo primero siempre señala el objeto y sujeto. Y resulta que los sujetos, pues siempre son personas físicas y morales, ¿ok? Bien, ¿qué es una persona física? ¿Qué es una persona moral? Pues obviamente me lo va a decir el Código Civil. Su artículo 25 me dice quiénes son las personas morales. Obviamente también me va a señalar cuáles son los atributos de la personalidad, y dentro de estos está el nombre, el domicilio y, sobre todo, importantísimo, la capacidad jurídica, ¿ok? También tomamos del derecho civil pues lo que sucede con las personas, que el matrimonio, que el divorcio, que la muerte, que la herencia, que el legado, y todo esto está contemplado en las leyes tributarias. También el concepto de obligación, las formas de extinguir la obligación, que el pago, las otras formas de extinguir las obligaciones, la confusión, la transacción, la compensación, la condonación, etcétera. Y algo bien importante, los conceptos de hecho jurídico y acto jurídico. Y dentro de acto jurídico están los contratos. También el concepto de responsabilidad, y para concluir, también el concepto de simulación. Hay muchas cuestiones que dicen ser planeaciones fiscales, pero que en realidad son unas verdaderas simulaciones hechas sin fundamento. Y quiero referirme especialmente a algunas figuras que he conocido, mediante las cuales pasaban los trabajadores de una empresa a otra sociedad de tipo X, que no constituía más que una burda simulación. La recomendación es más vale estudiar
y no cometer esos tremendos errores que conducen precisamente a delitos por andar simulando, obviamente, actos con la finalidad de obtener beneficios indebidos en perjuicio del fisco federal. ¿Ok? Bien, las relaciones ahora que vamos a estudiar son las que existen entre el derecho tributario y el derecho mercantil. Esto tiene también mucha importancia. ¿Ok? El derecho tributario ha tomado del derecho mercantil diferentes conceptos o figuras, y así, por ejemplo, vemos el concepto de acto de comercio, comerciante, sociedades mercantiles, acciones, títulos de crédito, fusiones, escisiones, liquidación, factoraje, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está involucrado dentro de las leyes tributarias y debemos conocer su significado jurídico para poder entender la norma fiscal que nos está hablando precisamente de estos términos. Otra rama del derecho con el cual el derecho tributario tiene mucha relación es con el derecho internacional público y con el derecho internacional público. Bueno, pues de aquí tomamos básicamente los principios para la celebración, los principios básicos para la celebración de los tratados internacionales, que conforman los cuales obviamente se trata pues, de incentivar la inversión, evitar la doble imposición, y también los convenios de intercambio amplio de información o de ayuda mutua en el cobro de contribuciones. Es muy importante conocer esto, conocer los tratados, conocer la interpretación, cómo está integrado, cuáles son las partes que integran un tratado, cuáles tiene celebrados México, etcétera, para poder conocer más del derecho tributario. ¿Ok? Hasta ahí lo que yo considero, en mi opinión, principales ramas del derecho. No quiere decir, que quede claro, que sean las únicas. No, también tiene que ver con el derecho agrario, por ejemplo, tiene que ver con otras ramas del derecho y con otras ramas del conocimiento que al rato vamos a hablar de ellas. ¿Ok? Para concluir esta sesión vamos a definir qué entendemos por fisco. Por fisco entendemos al titular de la hacienda pública, y la hacienda pública es el conjunto de bienes y derechos estimables en dinero que tiene el Estado para en un momento dado hacer frente a sus necesidades de derecho público. Ese es el concepto de fisco.